Muy bien, pues vamos, hermanos, ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. El texto que vamos a estar pues meditando esta mañana en la carta a los Efesios del capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. En el último mensaje, pues estuvimos considerando acerca del sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo que vimos, bueno, pues es el Dios, por medio del Espíritu Santo, que nos da su gracia, nos da la fe, y pues de esta manera después nos da el sello del Espíritu Santo, que viene a ser su obra, por la cual Él nos confirma, por la cual Él autentifica pues su presencia, y que somos de Él, su presencia en nuestra vida, y que somos de Él, y que eso entonces una obra tan segura, tan cierta, que le llama las arras del Espíritu, el primer pago a cuenta de que el Señor nos va a dar todo lo demás, la redención, dice, de la posesión adquirida. Bien, pues con esas palabras, en el que concluye el versículo 14, así, entonces se acaba la primera parte de la carta a los Efesios, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Es la primera sección. En las cartas del apóstol Pablo, normalmente él siempre comienza, además de pues las palabras iniciales de saludos, él pues normalmente comienza dando con unas palabras de acción de gracias y de oración por aquellos a los que escribe, en todas las iglesias a las que él escribe. Pero aquí en Efesios, la carta a los Efesios no. Aquí es especial porque lo primero que hace es, pues él prorrumpe en alabanza al Señor, ¿no? Esto que se conoce, se llama muchas veces como una doxología. Bendito el Dios y Padre. Desde el versículo 3 continúa, es una sola frase en realidad, y pues se llega hasta el versículo 14. Y entonces es una palabra de gloria, doxología, es una palabra de alabanza al Señor, está lleno de enseñanzas acerca de la salvación, está girando siempre acerca de la salvación que el Señor nos da en Cristo. Bien, pues es aquí entonces el versículo 15 donde empieza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios a dar gracias y a orar por, en este caso, los Efesios. Si lo comparamos, por ejemplo, con la carta hermana, la carta a los Colosenses, allí no hay esta palabra de alabanza inicial, sino que inmediatamente comienza dando gracias y orando, de una manera muy parecida a lo que leemos aquí en Efesios. Aquí, entonces, sí que nos da esta palabra ahora, en el versículo 15, de oración. Y bien, pues entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí en estos versículos? Pues nos encontramos bastantes cosas, bastantes ideas. Vemos, por una parte, nos muestra bastante bien la relación entre el apóstol Pablo y los efesios, a los que él conocía, por supuesto, y vemos entonces la relación que él tenía. De paso, vemos también entonces la relación que tienen los cristianos
unos con otros. Vemos también de una manera bastante clara lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, su presente, ¿no? Las gracias espirituales que el Señor nos ha dado, los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Dones es lo mismo que gracia, en el original, la misma palabra. Y bien, pues aquello que también nos aguarda, que es nuestro para el futuro. Hay toda una serie de cosas, pues, pero para verlo de una manera sencilla, fácil, pues podemos ver estos versículos, agruparlo todo en dos grandes puntos. Primero, la acción de gracias que da Pablo por los efesios, y por otra parte, la petición que hace Pablo acerca de los efesios. La acción de gracias y la petición. Y bueno, pues vemos, el versículo 15 comienza con la acción de gracias, por lo cual, después de haberlo dicho todo esto, dice: yo, habiendo oído de vuestra fe, el apóstol Pablo no estaba con ellos, pero les había llegado una buenas noticias acerca de ellos, que ellos continuaban en la fe, que ellos continuaban adelante como iglesia. Pues vemos, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Entonces el apóstol Pablo no es solamente que lo hacía de manera ocasional, ¿no? Cuando se acordaba, bueno, sí, cuando se acordaba, como vemos a continuación, ¿no? Haciendo memoria en el versículo 16, de vosotros en vuestras oraciones, sí, pero eso era algo continuo en Pablo. Pablo estaba continuamente dando gracias, sobre todo pues por estas dos cosas, por la fe y por el amor. Por la fe y el amor, las dos grandes gracias, los dos grandes dones espirituales que estaban allí presentes. La fe, que es entonces confiar. La fe es sobre todo la fe verdadera. Confianza, fe de corazón, confianza, confiar en Jesús para vivir para Jesús, una fe no muerta, sino una fe viva según las Escrituras. Y el amor pues el amor dice para con todos los santos, es el amor fraternal, el amor unos con otros, ¿no? Y este amor es el hacer bien unos a otros, el hacer bien, de la manera más general posible, ¿no? Con lo cual vemos, hermanos, una serie de cosas. Primero, la fe verdadera siempre va acompañada con el amor. Muchas veces lo repetimos, ¿no? Pero es una cosa muy importante. La fe verdadera siempre va acompañada del amor. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, se nos dice de la fe que obra por el amor. Y las dos juntas, la fe y el amor, siempre va acompañada de la esperanza. Y aquí en estos versículos también, en el versículo 18 también aparece la esperanza, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Fe, amor, esperanza. Y las tres juntas aparecen en el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿no? La triada, literalmente se dice ahí, ¿no? Este conjunto de tres que no se puede separar el uno del otro, ¿no? Entonces, la fe siempre viene con el amor. Si no es así, entonces esta fe es una fe vana, es una fe muerta, o como dice Santiago, es como la fe de los demonios, que creen, sí, creen, pero no sirve absolutamente de nada. Entonces vemos que esto ya de entrada pues hace tirar por tierra la gran crítica del papismo a la reforma, a la fe evangélica. Pues la gran proclamación que se hace, ¿no? La Biblia y que hacemos, ¿no? La Iglesia evangélica es la salvación por la fe. La salvación por gracia por medio de la fe. La justificación por la fe. Y esto significa solo la fe, ¿no? Que somos salvos, que somos justificados
solo por la fe, ¿verdad? Pero entonces la gran crítica que se nos hace, ellos dicen, no, es, pues entonces si es así, entonces pues me estás diciendo que uno es salvo solamente por creer y después su vida ya está, ya puede vivir como le da la gana, ya puede pecar a rienda suelta, que como solamente cree y es salvo, se es salvo por la fe, pues es salvo y ya está. Pues vemos aquí, esto es una manera de, como decir por aquí, intentarle buscar los pies al gato, no sé cuánto, 3 o 4 o 5, ¿no? Porque, claro, ya de entrada, lo que ellos dicen que es la fe, ellos se imaginan que la fe es simplemente decir que sí y amén a lo que a lo que la Iglesia enseña. Es simplemente a aceptar, ¿no? Aceptar, someterse a lo que la Iglesia enseña, ¿no? Pero la fe, verdaderamente, según la Biblia, es una fe de corazón, de confianza, de aquel que confía en el Señor y que por lo tanto se entrega a Él. Eso es la fe verdadera. Y esta fe verdadera, aunque somos salvos así por la fe, solo por la fe, pero no está sola. Nunca está sola la fe. Como hemos dicho, está también con el amor y está también con la esperanza. Y el amor es entonces hacer bien a los hermanos, hacer bien a los demás. Es el cumplimiento de la ley. Es la obediencia. Son las buenas obras. Todo eso es el amor. Entonces vemos, esta objeción al final no sirve de nada. No vale para nada. Porque va con la fe, va con el amor y también con la esperanza. La segunda cosa también que vemos, el hecho que Pablo da gracias. Da gracias porque ve la fe, u oye la fe de la fe en los Efesios, la fe del amor. Da gracias a Dios. Entonces, si da gracias a Dios es porque Dios se lo ha dado. Entonces, si Dios se lo ha dado es porque no es nuestro, no viene de nosotros. Y en efecto, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no proviene de vosotros, no proviene de nosotros, no proviene de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades, proviene por lo tanto de Dios. Dios nos lo da, Pablo da gracias. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, la fe, el amor y la gracia de Dios y sus dones, pues no tenemos de qué jactarnos. No tenemos de qué jactarnos. Lo dice el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. El que se jacte en el Señor. 1 Corintios, capítulo 1. Nada es nuestro para que nosotros podamos presumir. Mira cuánto creo, mira cuánto hago. Sino que el Señor te lo ha dado. Entonces, si es así, entonces, si lo tenemos, hemos de dar gracias a Dios. Si lo vemos también en los hermanos, hemos de dar gracias a Dios. Si no viene de nosotros y el Señor nos lo da, pues lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar. ¿Verdad? Es como alguien que le confía a uno, no sé, una joya de gran valor, una cosa de gran precio, algo, ¿no? Tómalo, cuídalo, ¿no? Después yo, cuando venga, me lo das. Pues hemos de cuidarlo. Somos responsables de ello, ¿no? Hemos de cuidarlo porque es un don del Señor, ¿no? Y hemos de verlo, por tanto, como algo de inmenso valor. Inmenso valor. La fe, el amor, toda la gracia del Señor. Bien, pues el hecho de que sea Dios quien nos lo da, es por eso que se dice, ¿no? Los teólogos hablan de que la salvación, pues es algo que solamente es una obra de Dios, ¿no? Solo es una obra de Dios. No es que esto no significa que nosotros no hagamos nada, claro que hacemos, ¿no? Sí, creemos, sí, también pues hacemos nosotros obras, ¿no? Pero si lo hacemos es porque Dios nos lo da, es en ese sentido que la salvación es una obra de Dios, ¿no? Es un don de Dios, de principio a fin. Bien, pues entonces vemos, ¿no?, que hemos de dar gracias, ¿no? Sí lo tenemos en nuestra vida, sí lo vemos en la vida de los hermanos,
hemos de dar gracias. Vemos la relación de Pablo con los creyentes en Éfeso. Él está dando gracias, ¿no? Porque ve que eso es un privilegio, que eso es una gran distinción, algo grande que el Señor nos da, que nos haya hecho, pues, creyentes, que nos haya puesto en el pueblo. De esta manera tenemos la fe, de esta manera tenemos el amor para con todos los santos, para con todos los santos. Que por cierto aparece aquí 2 veces, aquí en el versículo 15, vuestro amor para con todos los santos, y en el versículo 18, la gloria de su herencia en los santos. Y esto es entonces la iglesia, los santos, los que han sido puestos aparte para el Señor, los que han sido santificados de entre el mundo, un pueblo especial, un pueblo propio del Señor. Pues vemos, ¿no? Cuántos privilegios ser un pueblo así, tener a Dios, pues, de esta manera como a nuestro Dios, nosotros su pueblo. Pues eso, hermanos, hemos de estar dando gracias continuamente al Señor por lo que el Señor nos ha dado, por lo que ha dado también en la vida de los demás hermanos, ¿verdad? Hemos de estar con esa actitud de agradecimiento, ¿no? El agradecimiento es algo bueno, ¿no? Es una buena señal. En Romanos 1, de aquellos que se apartan del Señor, dice que no lo glorificaron como Dios ni le dieron las gracias. Vemos la importancia de dar gracias. Si uno no da gracias al Señor, su corazón se está enfriando del Señor, su corazón se está apartando del Señor. Hemos de dar gracias al Señor por sus bendiciones, sus gracias y por la comunión en su iglesia. Esto, pues, en cuanto vemos la acción de gracias que da, ¿no? No ceso de dar gracias, pero después también continúa el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, que pues como apóstol, como ministro, como siervo de Dios, estaba orando, tenía una vida de oración personal. Aquí está hablando de su oración personal, su vida de oración personal. Y en ella pues está incluyendo a los creyentes, aquellos que él pues conoce, se acuerda por nombre y también por las congregaciones. Y entonces vemos, pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Versículo 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Una oración que se dirige sobre todo a Dios Padre, vemos. Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que Jesucristo, el Hijo, es el Hijo eterno de Dios, el Hijo engendrado es Dios, pero aquí está hablando, por lo tanto, en el sentido de Cristo, de Jesús, Cristo como mediador. Entonces, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 de Timoteo capítulo 2, el único, el Padre de gloria, que vendría a decir Padre glorioso, ¿no? Padre glorioso, Padre de gloria, os dé este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Vemos que es una especie de estado mental o mentalidad, espíritu de, ¿no? Espíritu de, que en vuestra mente haya sabiduría y haya revelación. Sabiduría, una sabiduría, en la Biblia pues nos habla mucho de ella, por ejemplo, pues en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el principio de la sabiduría es apartarse del mal, y pues allí tenemos tantos proverbios, tantos principios para ser sabio, para conducirnos de manera correcta, práctica, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios en las distintas situaciones que se nos puedan presentar, para que las cosas nos vayan bien, ¿no?
Eso es una sabiduría que el Señor nos da, una sabiduría práctica para la vida, pero creo que aquí está hablando sobre todo en un sentido más espiritual, una sabiduría en las cosas de Dios, una sabiduría en la palabra. Ser sabio en la palabra, en las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿no? No es algo, pues entonces solamente por arriba, por la superficie, sino algo profundamente en nosotros. Que tengamos entonces una mirada a lo profundo de la palabra de Dios, seamos realmente sabios en el Señor y en su palabra. En todo caso, hermanos, es necesario que tengamos esta sabiduría, ese tipo de sabiduría, también para conocernos en nuestra vida, ¿no? La sabiduría de los proverbios. Fijémonos lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 6. Sabemos, ¿no? El caso que había diferencia entre los corintios. Había gente que tenía, pues, disputas, seguramente por cuestiones de dinero, entre unos y otros, ¿no? Y entonces, llevaron las cuestiones a los tribunales, ¿no? A los jueces del mundo, para que ellos decidieran. Y entonces dice el capítulo 6, versículo 4, si tuvierais juicios por cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Así, no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Vemos, ¿no? Dice, para vergüenza vuestra lo digo, que no haya uno que tenga la madurez en el Señor, que sea sabio verdaderamente, para que en una situación determinada él pueda dar una palabra y una orientación e incluso pueda decidir. Es grave, dice, para vergüenza vuestra os lo digo, que no hay ni siquiera uno sabio. Entonces vemos la importancia de crecer y de madurar en el Señor. Hebreos capítulo 5. Si estamos siempre como niños pequeños, mal asunto. Es necesario entonces crecer y es necesario madurar en la palabra del Señor. No estar siempre comiendo la leche, tomando la leche. Si no, la leche le viene pues ya la papilla y después ya se empieza a introducir alimento sólido y de esta manera el niño también va creciendo. No se le puede mantener a un niño toda la vida de leche materna. Imposible, ¿verdad? Pues así también los cristianos. No podemos entonces estar siempre alimentándonos del ABC, de lo primero, los primeros rudimentos, ¿no? La leche, la primera papillita espiritual. Hemos de crecer. Espíritu de sabiduría. Y dice también de revelación. De revelación. Y aquí no está tanto hablando de revelaciones extraordinarias del Espíritu Santo. Sí que por supuesto son revelaciones. Toda revelación y todo don es del Espíritu Santo, por supuesto. Pero lo estoy diciendo en el sentido de sin la palabra. La revelación, el Señor nos lo da por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. La revelación no es sin la palabra. Es un conocimiento que el Señor nos da, nos puede ser nuevo para nosotros, ¿no? Para eso se le llama revelación, pero es por medio de la palabra. El problema es que a esto muchos le sabe a poco. ¿Le sabe a poco? La palabra, la Biblia, le sabe a poco y quieren revelaciones del Señor sin la palabra. Es como que le hago a la fiesta. Es como que, bueno, aburrido, ¿no? Ya está otra vez con la palabra. Ya está otra vez con la Biblia. Siempre la Biblia, ¿no? Siempre la Biblia. El problema entonces es eso, que sabe a poco porque no han gustado,
se han gustado un poquito lo que dice la palabra acerca de sí, que es viva y eficaz. No es una palabra muerta. No es una palabra muerta, es viva y eficaz. Actúa, activa. La Biblia. Y vamos, que dice Efesios que es la palabra es la espada del Espíritu. Es la espada que utiliza el Espíritu. Es viva y eficaz. No es una palabra muerta. No es la letra que mata, ¿no? Que ellos dicen. No, es una palabra vivificante. Viva, poderosa. Y bueno, pues eso. La cuestión es eso, que la palabra cobre vida. Estamos toda la vida leyendo la Biblia y de repente entendemos algo que nunca se nos había pasado. Siempre estaba ahí, lo hemos leído tantas veces, hemos escuchado tantos mensajes, pero es como que el Señor nos abre el entendimiento. Y algo que no lo veíamos o no lo acabamos de entender, de repente lo entendemos. Esto es el espíritu de que aquí está hablando, de la revelación, ¿no? Es como algo que está mustio, ¿no? Las plantas estas que tengo en mi terraza, ¿no? Pues de repente ¡brum!, florece, no cobra vida, ¿no? Y esto, pues, por el Señor. Esto por el Espíritu. Y esto lo da el Señor, por lo tanto, vemos, ¿no? Es algo que también tenemos que estar orando. ¿Cómo recibirlo? Dice, espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Él. Y esta es la clave. Cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a la Biblia, ¿qué hemos de estar buscando sobre todo? Pues hemos de estar buscando el conocer mejor a Dios. A Dios. Que me enseñe más, mejor acerca de Dios, acerca del Padre, acerca de su obra, acerca del Hijo, de Cristo, del Espíritu Santo. Sí, también hemos de buscar dirección para nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero lo principal, por encima de todo, lo primero es buscar acerca de Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque conocer a Dios es tener la vida eterna. ¿Y qué te sirve? Pues conocer muchas cosas de lo que tienes que hacer, ¿no? Si no conoces verdaderamente a Dios, por medio de la Escritura. Bien, pues vemos el alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18. El entendimiento es como si son los ojos del alma y están ciegos o están miopes, no ven, y el Señor nos lo alumbra. Es como, pues yo sin las gafas, pues yo no veo bien, ¿no? Y para tomar el móvil, para leer, pues no veo, a no ser que le pongo el brillo al máximo, ¿no? Entonces sí que ya más o menos leo con el móvil. Es así, la iluminación que el Señor nos da a los ojos del entendimiento, los ojos del alma, que no vemos, que no entendemos, a no ser que Él nos dé la luz. Entonces sí que lo entendemos. Bien, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis lo que decíamos, ¿no? La tercera gracia, el tercer gran don, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Él os ha llamado, nos ha llamado para la vida eterna. No es algo solamente de esta vida. Entonces es de lo que está hablando. Nos ha llamado entonces a esto, a la vida eterna, y dice cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Aquellas cosas que el Señor ya nos ha dado, esas moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. Ya estamos sentados, como vemos aquí al inicio del capítulo, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor pues tiene preparado no solamente cosas para nosotros en esta vida, sino también para toda la eternidad. Y esto no es una cosa, a ver,
por así decirlo, pobre, miserable. No, las riquezas de la gloria que Él tiene preparadas para nosotros. Y bueno, pues vemos, es necesario que el Señor nos alumbre para que entendamos esto. Normalmente, vemos, no estamos muy despiertos a la esperanza. Nos centramos en la fe, nos centramos en el amor, ¿no? Son las cosas de esta vida. Tiene que ver con la vida. Pero ya la esperanza es la vida eterna, ya es lo que está más allá de esta vida. Esto ya nos cae un poco más lejos. En fin, en la mayoría hay desinterés. En algunos hay temor, ¿no? Los que no tienen la fe en el Señor, ¿qué confianza van a tener, no? Pero incluso entre cristianos hay mucho desinterés por la esperanza cristiana, por el cumplimiento definitivo de la salvación y de la vida eterna. Bien, pues el Señor nos la va a dar. Todas estas riquezas nos las dará. Son nuestras, nos la va a dar. Alguien podría decir, ¿cómo lo sabes? Pues lo que decíamos la semana pasada, porque ya nos ha dado el Espíritu Santo, el sello, y es la confirmación de que nos va a dar todo lo demás. Nos lo va a dar porque el Padre de gloria, Él no miente. Y la palabra de Dios no miente. Las promesas de Dios no mienten. Nos lo va a dar porque la obra de Cristo no es vana, no es ineficaz. Nos lo va a dar porque el Espíritu Santo, Él es también activo y eficaz. Y Él aplica todo el plan del Padre. Y Él aplica toda la obra del Hijo a nuestras almas, a nuestros corazones. Por eso lo sabemos. Esto nos lo va a dar. Así que, queridos hermanos, querida iglesia del Señor Jesucristo, abramos bien entonces los ojos a todo esto. Estamos, hermanos, en el primer domingo del año. Yo no sé ya si es todavía tiempo para hablar de los buenos propósitos del año, ¿no? O ya es un poco en retraso, pero da igual. El caso es que, hermanos, no hay otro mejor deseo que este, que podamos crecer espiritualmente, en este conocimiento, en esta sabiduría, en esta revelación, en este conocimiento espiritual. Hermanos, que el Señor nos cambie, que el Señor nos revolucione en esto durante este año, ¿verdad? Que revolucione nuestra vida espiritual. ¿Queremos cambio? ¿No? A lo mejor irnos, yo sé, mudarnos, o pues, no sé, cambiar de trabajo, o que nuestra vida cambie, ¿no? Que haya cambio, que hayan cosas nuevas. Todo el mundo le gusta eso, ¿no? Lo mismo, pero espiritualmente. Que cambiemos, que haya cambios reales, profundos, espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Pues vemos principalmente en el conocimiento de Dios y de su palabra. Que el Señor nos revolucione, que no tengamos miedo, que lo deseemos, ¿verdad? Y bien, pues que acelere entonces la máquina de nuestra alma, de nuestro entendimiento, para aprender más y más, pero no solamente aprender, asimilar, y no solamente asimilar, sino que sea nuestro y que lo vivamos. Y que pidamos esto confiadamente, porque, hermanos, el Señor a quien pide, le da, a quien llama, le abre. Y si le pedimos el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo nos dé todo esto, el cual ya tenemos los creyentes, pues el Señor lo dará. Entonces, pidamos, hermanos, insistamos, y bien, pues demos también, por supuesto, como hemos visto, gracias al Señor por todo lo que el Señor ya nos ha concedido, y también por adelantado, dar gracias al Señor, porque esto también el Señor lo hará, si lo hacemos con fe. Porque ahí sea, el Señor bendiga sus entrañas.